Buenos días. Continuando con el módulo 2 de calidad del aire y cambio climático, hoy tendremos el tema relacionado con la meteorología y la topografía en la contaminación del aire. Es importante primero conocer cuál es la distribución de las capas que hacen parte de la atmósfera, dado que para nuestra competencia en este momento, algunas de esas capas tendrán una mayor importancia para conocer cuál es el comportamiento de los factores meteorológicos y topográficos en relación con la contaminación del aire. Para ello, primero entonces encontramos la distribución de la atmósfera, que va a estar distribuida entre troposfera, estratosfera, mesósfera y termósfera. Estas cuatro capas hacen la conformación de la atmósfera, pero inicialmente para lo que nosotros queremos verificar el día de hoy, la primera capa, que es la troposfera, en la cual de alguna manera nosotros tenemos el aire que recibimos y está la capa de aire que hace el sustento de los seres vivos, va a ser la de mayor relevancia para nuestro contexto, seguido de la estratosfera, que tiene una característica muy importante, y es que allí es donde encontramos la capa de ozono, la cual permite tomar o de alguna manera recibir, absorber la radiación ultravioleta del sol y permitir por medio de esa capa de ozono que no traspase hasta la superficie, es decir, hasta la troposfera, dado que sabemos que este tipo de radiación es dañina o de alguna manera cancerígena para la vida en muchos aspectos. Aquí tenemos una conformación. Ya sabemos que la atmósfera en gran parte, si lo hablamos en un porcentaje, 78%, está compuesto de nitrógeno y el otro 20% o 21% por oxígeno. El porcentaje restante está dividido entre los diferentes gases, como puede ser el argón, el dióxido de carbono, el neón, el helio, el metano, entre otros, que hacen, que son fundamentales para la presencia de vida en la Tierra. Para ello debemos primero iniciar en conocer algunos aspectos que son importantes en cuanto a las condiciones de lo que nosotros determinamos que es la insolación, que es la cantidad de radiación solar recibida en una hora y en un lugar específico del sistema Tierra-atmósfera. Esta insolación tiene cuatro características importantes que debemos tener en cuenta. La primera de ellos es el valor, que es lo que se determina como la constante solar, que es la cantidad promedio de radiación recibida en un punto perpendicular a los rayos solares. Y esta constante tiene un valor de 1.94 calorías por centímetro cuadrado por minuto. Es decir, es la radiación que llegaría a cualquier parte de la superficie del planeta y que finalmente viene del astro Sol, que es el que nos brinda este tipo de radiación. Otra de la segunda característica de la insolación hace parte de la transparencia de la atmósfera. Entonces aquí hay un término que es importante conocer, y es el albedo. Que el albedo es la fracción o porcentaje de la energía solar incidente que refleja una superficie del espacio. Entonces, un albedo alto, como veremos o como se citará, es por ejemplo una superficie blanca. Si tú tienes una superficie blanca, lo que va a suceder es que la radiación solar que va a estar representada por energía lumínica y que va a llegar a la superficie, se va a ver reflejada. Por ende, es una de las características de toda la parte de los polos y las nieves perpetuas, que para nuestro caso estaría representado por todo el sistema de nevados que tiene el país. La pérdida de esto hace de alguna manera que se pierda superficies que pueden ser reflectivas, es decir, que van a tener un mayor albedo. Y al tener esta consideración, vamos a perder la forma en la cual se puede reflejar esta energía, que en exceso, como lo que tenemos en este momento, donde está llegando una gran cantidad de radiación, llega a superficies en las cuales se transforma en energía calórica. Esto lo vamos a abordar mucho más ampliamente en la clase de clima, la de cambio climático y salud, pero aquí es importante tener dos premisas. La primera es, si tenemos una superficie con un albedo alto, lo va a reflejar. Si tenemos una superficie con un albedo bajo, lo va a contener y lo va a transformar en energía calórica. ¿Qué es la diferencia que vamos a tener?
Partiendo de esto, cuando la radiación entra en la atmósfera, las nubes son elementos que pueden llegar a reflejar parte, digamos, de esta radiación. Pero una pequeña proporción también va a pasar las nubes, va a pasar todas las capas de la atmósfera y finalmente va a llegar a la superficie donde nosotros estamos. El tercer aspecto importante dentro de lo que viene a ser la insolación es la duración del día. Nosotros sabemos que el día tiene 24 horas y ese es el periodo en el cual vamos a estar rotando, pero ese periodo de 24 horas depende de la ubicación de la Tierra con respecto a la distancia del Sol. Entonces nosotros que estamos en la parte central, digamos en el Ecuador, encontramos que la duración del día pues tiene 12 horas de día y 12 horas de noche. Pero si nosotros cambiamos con respecto a los hemisferios, hablando de la latitud, encontramos que en las latitudes altas y bajas se presenta la estacionalidad, donde en ocasiones que vamos a tener que hay mayor proporción de horas de día como hay mayor proporción de horas de noche. Entonces por eso es que podemos llegar y hablar que en la parte de los polos tenemos que hay 6 meses de día y 6 meses de noche, porque de alguna manera aquí la periodicidad disminuye por la ubicación que va a tener el hemisferio o de alguna manera el planeta Tierra con respecto al Ecuador y a la radiación que vamos a tener. Por lo tanto, entonces vamos a tener una variación que va a estar dada en cuanto a la duración o no del día en cuanto a ello. Nosotros, al estar en el Ecuador, tenemos una consideración totalmente diferente y tenemos, como siempre, nuestras 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad como tal. El siguiente aspecto que tenemos que tener en cuenta en la insolación es el ángulo con que caen los rayos sobre la Tierra. ¿Qué sucede? Nosotros, al estar en el Ecuador, los rayos van a caer de una manera perpendicular, pero a medida que la radiación llega, no en todos los lugares va a llegar de una manera perpendicular, sino que va a tener un ángulo diferente. Este ángulo va a hacer que haya una menor o menor radiación, por lo tanto, la radiación o esa constante solar que miramos anteriormente de 1.98 no va a ser igual, sino que va a ser una porción de ella, dado que no lo va a estar reflejando directamente en un punto. Entonces, es importante para tener en cuenta. Para la insolación hay 4 aspectos, que es la constante solar, la transparencia de la atmósfera, que finalmente se va a ver reflejado en que tengamos superficies que tengan un albedo alto o bajo. Por otro lado, vamos a tener relacionado lo que va a ser la duración del día, que hablamos de la parte de la estacionalidad, que pues Colombia no lo tiene per se. Y finalmente, todo con el ángulo de los rayos que caen sobre la superficie. Estos 4 aspectos hacen parte importante de la insolación, que posteriormente va a hacer o nos va a relacionar sobre los diferentes aspectos que se pueden llegar a generar la radiación, que es la radiación en la que va a permitir la transformación de la energía lumínica en energía calórica, y esta energía calórica va a explicar el porqué del movimiento de los vientos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un esquema del balance térmico de la atmósfera, teniendo en cuenta lo que habíamos hablado de la insolación. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una radiación de alguna manera que nos llega del Sol, que es de 100 unidades, pero parte de esa radiación solar lumínica se va a ir transformando o de alguna manera va a ir ser irradiada. Entonces, por ejemplo, la que les decía, las nubes hacen de alguna manera que se refleje, y el polvo que puede estar en las nubes también llegue y la refleja. Las superficies blancas que habíamos hablado anteriormente, como los polos o en su defecto las nieves perpetuas, y según este balance energético, el 51% llegaría exclusivamente a la Tierra. En el momento que llega a la Tierra se calienta y hace de alguna manera que se transforme esta energía en energía infrarroja o energía calórica. Y esta energía calórica es la que nuevamente se irradia a la atmósfera, y donde precisamente parte, digamos, de esa energía va a quedar retenida, porque ahora entonces, al ser una energía diferente, las nubes la van a retener, entre otros elementos como los gases de efecto invernadero, que esto lo vamos a ver más claramente en
en la unidad de cambio climático. Pero importante es que de esa radiación que llega del Sol, estamos hablando de casi el 50% va a llegar a la superficie y se va a transformar en calor. Y ese calor va a ser fundamental para el movimiento de la atmósfera en cuanto al componente de vientos. Entonces aquí es donde hablamos de un calentamiento diferencial. Las diversas superficies terrestres absorben energía térmica en magnitudes distintas. Por ejemplo, las masas de aire absorben y almacenan calor de manera diferente que las del agua. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que las diferentes superficies van a absorber esta radiación de una manera diferente. Entonces, si por ejemplo tenemos el agua al llegar la radiación se va a ir calentando, pero muy despacio, muy diferente por decirlo así. Y va a empezar al cabo de un tiempo a irradiar calor, pero de una manera mucho más lenta. Ahora, si nos vamos a una superficie como por ejemplo el concreto, cambia totalmente. ¿Por qué? Porque cuando llega la radiación al concreto, el concreto se calienta más rápido y comienza a emitir la radiación calórica de una manera más rápida. Entonces, dependiendo del tipo de superficie, vamos a tener que esta puede presentar una variación en la manera en que se calienta y en que empieza a emitir calor. Entonces es fundamental que tengamos en cuenta eso para los comportamientos que va a presentar la superficie y que nos van a determinar la presencia o no de la distribución de cómo puede llegar una parcela de aire a manifestarse por medio de los vientos. Entonces, es aquí cuando hablamos de lo que les decía anteriormente. Cuando llega una radiación solar y llega al océano, este se va a ir calentando poco a poco. Y a medida que ya empiece a calentarse, va a empezar a emitir radiación calórica. Diferente al suelo, que en este caso estamos hablando ya no de un concreto, sino de la tierra normal, como puede ser la playa o digamos cuando estamos en la parte rural, el sol va a llegar y va a calentar esa superficie y igual se va a demorar en calentar, pero va a ser mucho más rápido con respecto a lo que se demora en calentar la superficie del agua. Esto va a ser importante para conocer los diferentes tipos de movimientos que puede tener el aire basándose en un contexto horizontal y en otro vertical que veremos a continuación. Entonces aquí resumimos qué sucede. Una radiación solar que finalmente llega a la superficie terrestre, se convierte en energía calórica, que es aquí lo que llamamos de una parte de conducción, y esa conducción de esa energía hace que, por ejemplo, una masa de aire que esté caliente ascienda. Y en el espacio donde estaba esa masa de aire que se calentó, baja una masa de aire que es fría, la cual tiene como característica que es más densa. Entonces es el juego que vamos a tener de alguna manera. Una masa de aire que al final está en la parte de abajo y está caliente va a ascender. ¿Por qué? Porque es menos densa. Y en el momento que asciende automáticamente llega una masa de aire fría y esta masa de aire fría nuevamente va a llegar el momento que se va a calentar y va a ascender. Entonces vamos a tener como más o menos como lo gustan aquí, como una especie de etapa de turbulencia en el sentido de que finalmente calienta, sube, llega una de aire frío, esa de aire frío nuevamente se vuelve a calentar, vuelve a ascender y vuelve a llegar la masa de aire frío, ¿ok? Entonces esto es lo que va a permitir que haya el movimiento del aire y por ende es que vamos a tener los cambios de cuando ya decimos que entonces ahí va a haber velocidad del viento o que va de alguna manera a ser un viento estable. Esto lo define básicamente el cambio o los procesos de transferencia de calor en el aire que hemos narrado anteriormente. Ahora empecemos a hablar de cuáles pueden ser las influencias topográficas, porque ya sabemos, llega la radiación solar, se calienta la superficie, al calentarse la superficie empieza a emitir calor que calienta la masa de aire más cercana. Esta masa de aire se calienta, asciende y llega una masa de aire fría y así va a continuar todo el proceso durante el día, ¿okay? Pero entonces, para que este aire pueda tener un movimiento, hay una serie de características importantes que se pueden llegar a presentar. La primera es la presencia de un terreno plano. Entonces, entre más accidentes geográficos
que en este caso serían topográficos como lo que vienen a ser toda la parte de las montañas, existan a medida que va desplazándose el viento va a tener menor velocidad y va a tener más fricción. Aquí lo importante es hablar de la fricción. Entre más elevado esté el viento y pueda viajar sin que hayan accidentes geográficos, va a tener mayor velocidad. Y al tener mayor velocidad, entonces va a poder de alguna manera, en un dado caso, mover las parcelas de aire de una manera mucho más rápida. Entonces aquí lo que estamos hablando es que, por ejemplo, si llegamos a una ciudad, hablemos del caso de Bucaramanga, que sería la más representativa dentro de todo el contexto de Santander. Cuando llega el viento, de alguna manera ese viento va a toparse con los edificios, con las casas, con todo eso, y no va a permitir que tenga una buena velocidad. Ahora, cuando ya nos vamos al contexto rural, solamente vamos a tener tal vez parte de los árboles y en su momento vamos a tener también pasto y otras características, y a medida que el viento que vamos subiendo, el viento va a tener mayor fuerza y mayor velocidad. ¿Por qué? Porque no va a haber tanta fricción. Entonces es importante para tener en cuenta. Para que haya un movimiento horizontal del aire, importante es primero tener que la fricción debe ser mínima. A menor fricción, mayor velocidad. Y esto se va a dar en capas de la parte de la estratosfera más altas, donde la fricción va a ser mínima. ¿Ok? Tener en cuenta que esta fricción va a estar alterada o va a ser la que la va a causar, va a ser los accidentes geográficos como las montañas, o en su defecto los accidentes, por decirlo así, geográficos que nosotros hemos creado, y que son básicamente todo el contexto de las ciudades, las casas y toda la infraestructura que puede estar ligada a una ciudad. El segundo aspecto que debemos tener en cuenta para el movimiento horizontal del aire es la presencia de montañas o de valles. Entonces, ¿qué sucede? En un dado caso, como podemos ver en la siguiente diapositiva, cuando llega la radiación solar en horas de la mañana, esta radiación va a calentar apenas la primera parte del contexto, por ejemplo, de un valle. Entonces, como podemos observar en la primera que aparece en horas de la mañana, esta radiación llega y calienta esa superficie. Al calentar esa superficie, entonces comienza a presentarse el cambio de energía lumínica, energía calórica, y ese viento comienza a ascender. Y como se dan cuenta, en la otra colina, el viento que está frío porque no se ha calentado, entonces llega y retoma el espacio de donde antes estaba el viento caliente. Ahora, cuando estamos a mediodía, la radiación incide en las dos superficies, por lo tanto, los dos extremos del valle se están calentando y al calentarse calientan el aire que de alguna manera está en la superficie y hace que ascienda. De todas maneras, ahí va a tener un reemplazo de aire frío, pero aquí estamos hablando que en el valle, en los dos sectores, se está presentando este intercambio. Seguidamente, tenemos ya cuando entonces estamos ya en las horas de la tarde, ahora la colina o parte de la montaña del valle que anteriormente estaba siendo calentada por el sol, ahora cambia. Y ahora tenemos que la colina o la parte del valle que estaría al otro lado, que es la que podemos ver aquí en el aire caliente, ahora está incidiendo en la radiación, esta se calienta y ahora el aire frío va a llegar aquí. Entonces, si se dan cuenta, durante el día en un valle hay una dinámica que permite precisamente que haya un aire que se va calentando, va subiendo y lo va reemplazando un aire frío. En la mañana, entonces si lo pudiéramos colocar sería como del este al oeste y en la tarde sería del oeste al este, si lo quisiéramos mirar desde ese punto de vista. Este proceso va a suceder por ese calentamiento de la diferencia de superficie que nosotros habíamos notado anteriormente. ¿Y qué sucede entonces? El aire va a tener la característica, en la mañana va a llegar y va a ascender, es decir, llega y se va calentando, entonces va subiendo por la parte de la montaña hasta llegar a un punto en el cual se enfría y en el momento que se enfría va a bajar. Entonces por eso es que observamos que en esta gráfica, primero en la primera parte asciende y luego después de que ha ascendido y ha perdido todo ese nivel, digamos, de calor, que lo pierde a medida que va subiendo por la altitud de la atmósfera, al momentico va a bajar. Entonces eso es lo que nosotros llamamos de los vientos anabáticos y vientos catabáticos.
Viento anabático es cuando sube, viento catabático es cuando baja de la montaña. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y ahora, entonces, en ese movimiento horizontal que vamos a tener, que cuando el viento encuentra una montaña, lo que va a hacer es que la va directamente a superar, es decir, que va a llegar y va a tratar de subirla y después se va a ir por la cima y va a irse de alguna manera derecho, o en su efecto va a pasar por los lados, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta eso. Así va a ser el comportamiento que va a tener el viento de una manera horizontal. Cuando hay una montaña, o sube y de alguna manera llega hasta la cima de la montaña, y dependiendo si esta parcela de aire que venía con el viento se ha enfriado, va a bajar porque se convierte en un aire frío, que es un aire pesado. Ahora, si la montaña lo que hace es traspasarla, lo que va a hacer es que se va a ir por los lados de alguna manera para que pueda seguir pasando y que vaya, digamos, a tener la conducción. Esto lógicamente también va a estar relacionado en parte con lo que miramos anteriormente de la fricción, que va a permitir de alguna forma que esta fricción haga que finalmente el aire pueda llegar a pasar por digamos, por ese accidente geográfico. El tercer aspecto, que es también representativo para esta parte del movimiento horizontal del aire, es básicamente lo que nosotros llamamos tierra-agua. ¿Qué sucede en tierra-agua? Entonces, volvemos nuevamente a por decirlo así, a nuestra clase, y qué es lo que sucede. En el día, una mayor radiación empieza a llegar la radiación, pero entonces empieza a iluminar ¿qué? El mar y, en este caso, la arena. La arena se va a calentar mucho más rápido que el agua de mar. Por lo tanto, al calentarse más rápido, se va a empezar a irradiar calor que hace que se caliente encima del suelo la parcela de aire caliente, y este aire va a subir, que son las flechitas que vemos ahí. Y comienza a subir, pero ¿qué pasa? Sabemos que esta parcela de aire caliente que ha ascendido, porque se calentó, tiene que ser reemplazada por una superficie o por un aire frío. Y ese aire frío viene básicamente del mar. Eso es a lo que nosotros llamamos la brisa marina. Y es que cuando nosotros estamos en la costa empezamos a sentir como esa brisa que va llegando, viene precisamente de eso, que la superficie, que va a ser más que toda la parte de la arena, se va a ir calentando. Al calentarse irradia esta energía que es calórica y que hace que se caliente la parcela de aire asciende, y en el momento que asciende, el aire frío llega y permite de alguna manera o de alguna manera ocupa el lugar del aire caliente que estaba anteriormente. Pero este aire caliente, este aire frío, viene más que todo de la parte del mar, que efectivamente se está calentando por parte del sol, pero, como les digo, se demora más en calentar. Esto es lo que nosotros llamamos la brisa marina. Pero en horas de la noche tiene un comportamiento diferente. ¿Por qué? Porque resulta que como ya no tenemos el sol, y como yo les decía, el agua y la tierra se calientan de una manera o de una forma diferencial, ahora el que está más caliente o de alguna manera está empezando a emitir parte de esa radiación es el mar. Entonces, ¿qué sucede? Los papeles se invierten. Ahora, el mar empieza a transmitir esa energía calórica y hace que la parcela de aire que esté encima del mar se caliente y tenga que ascender. Y ahora esa parte, eso que asciende va a ser reemplazado por aire frío. ¿Y ese aire frío de dónde viene? Viene precisamente de la superficie de la tierra, en este caso de la arena. Aquí es cuando hablamos de la brisa de tierra. Entonces, si se dan cuenta, esto les da el conocimiento de saber cómo se puede mover. Lógicamente, pues para Bucaramanga no tenemos esa relación, sino que estaría más bien dado por toda la parte del comportamiento por valle, pero este es otro de los componentes importantes del movimiento que puede presentar el aire de una manera horizontal, pero basados en el contexto tierra-agua. Y la última que tenemos son las áreas urbanas. Aquí lo que entramos a tratar más que todo es lo que se llaman de las islas de calor. Y eso básicamente está relacionado con ¿qué? Nuevamente tenemos todos los tipos de materiales y pensemos en una ciudad. A medida que nosotros vamos cambiando en el contexto de la ciudad y llegamos a tener espacios verdes o de alguna manera en la zona rural, vamos a observar que la temperatura va a disminuir. ¿Y esto pasa por qué? Porque nuevamente,
Si tenemos el concreto, en el momento en que llega la radiación, tan pronto llega la radiación, se calienta muy rápido y empieza a botar el calor. Por lo tanto, vamos a tener que las zonas donde tenemos concreto son más cálidas. Por eso nosotros lo podemos denotar que cuando tal vez estamos en el centro de la ciudad donde no hay tanta cobertura vegetal, es mucho más cálido. Pero cuando nos vamos a los extremos o estamos en zonas donde hay árboles, esto hace de alguna manera que sea más refrescante, o sea que la temperatura sea mucho más equivalente. Es decir, tenemos que nuevamente la radiación solar va a calentar esta superficie, pero va a botar el calor de una manera mucho más lenta, comparado con el concreto que llega a la radiación solar y la bota de una vez. Es aquí que importante, y esto sí es, digamos, yo creo que es una interacción entre la actividad ambiental y lo que de alguna manera nosotros denotamos como salud, es que si tenemos áreas verdes, tenemos áreas de alguna manera que pueden regular la temperatura de las ciudades. Y como vamos a ver más adelante en lo que viene a ser el cambio climático y hasta los golpes de calor, el tener zonas donde hay árboles o donde hay superficies verdes son de alguna manera como que yo dijera de alguna manera los reguladores de la temperatura de la ciudad. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, en ese orden de ideas, si viene un viento de una manera horizontal, lógicamente que el viento va a pegar a todas estas superficies. Entonces, como si al final se nos formara una especie de accidente topográfico como una montaña dentro de la ciudad, donde vamos a tener lugares donde de alguna manera el viento va a llegar y va a chocarse porque hay parcelas del aire que finalmente se han calentado y hacen que aumente la temperatura. Y nuevamente igual, el viento puede llegar en la parte de abajo, pero se calienta mucho más rápido. Esa es una de las deficiencias que tiene el concreto, donde finalmente nosotros sí podemos tener las construcciones, pero hace que se caliente todo mucho más rápido y por ende se pierda mayormente esa energía y tengamos que esas zonas siempre van a ser mucho más cálidas. Entonces es importante tener en cuenta esto porque también esto puede afectar el movimiento horizontal del viento. Entonces hay que tener en cuenta 4 aspectos como lo pudimos observar en este caso. El primero es los accidentes topográficos dados por la fricción en terrenos que pueden ser planos. El segundo es el contexto de montaña-valle, donde lógicamente que el viento se va a mover de diferente manera dado según el tipo de la radiación como está llegando y el movimiento que va a tener en estos elementos topográficos. El tercero que mirábamos es todo el comportamiento de aire-tierra, aguas-tierra, que era el que miramos, que es el mar y en las zonas de alguna manera que tienen la parte de las playas, o en ocasiones donde, por ejemplo, puede estar pasando río de un caudal muy grande, puede ser la parte del río Magdalena en algunos lugares, y finalmente todo lo de las áreas urbanas que se relaciona básicamente con las islas de calor. Aquí está la descripción de todo lo que les hablaba anteriormente. Lo que hablábamos de las islas de calor, que las islas de calor tienen una gran relación porque, por ejemplo, como les decía, puede causar las islas de calor en las temperaturas extremas, aumentan la mortalidad, sobre todo en las personas mayores. Aquí es importante para nosotros, por ejemplo, en Bucaramanga, que tenemos una radiación y tenemos un clima que es mucho más cálido, todo lo que va a ser relacionado con que la persona finalmente pierde agua, entonces al perder agua finalmente puede ser mucho más sensible, sobre todo a las personas que tienen enfermedades cardíacas o que sufren de hipertensión. Entonces, en estas personas podemos tener una mayor afectación en cuanto a enfermedades que pueden estar relacionadas, que pueden ser cardiovasculares. Bueno, ahora cuando hablamos del movimiento vertical del aire, debemos retomar algo que pues nosotros sabemos casi desde nuestra primaria, y es que a medida que nosotros ascendemos, la temperatura disminuye. Entonces es así que si estamos en Bucaramanga podemos tener una temperatura mucho más alta con respecto a lo que tenemos en Bogotá, que es mucho más fría, y esto está dado básicamente que por la altitud. Entonces recuerden, a medida que nosotros vamos ascendiendo, la temperatura es menor. A medida que nosotros vamos descendiendo, la temperatura es mayor. Y básicamente está dado por las características que tiene en dado caso la atmósfera. Esto es importante, ¿por qué? Porque aquí vamos a tener que el movimiento de un gas, o en dado caso de una parcela de aire,
va a estar dado o va a estar de alguna manera regulado por estas características. Y aquí tenemos un ejemplo. Si tenemos una temperatura externa de 20 grados y tenemos un globito que de alguna manera tiene 20 grados centígrados, él va a ir ascendiendo y dependiendo de la temperatura que hay en los alrededores, va a poder ir subiendo hasta una temperatura mayor. Entonces aquí viene el caso de los que algún momento tal vez conocieron cuando antiguamente en Navidad se elevaban los globos de papel, donde lo que se hacía básicamente era que se calentaba y el globo va a subir hasta donde encuentra la manera que puede tener una temperatura que lo deje subir. En este ejemplo que tenemos, que la temperatura del globo es mayor a la temperatura ambiente, que es nuestra columna A. Entonces, siempre que tengamos que la temperatura del globo, que para nosotros será nuestra parcela de aire, es mayor a la temperatura del ambiente, va a permitir que pueda llegar a subir. Ahora, en el caso B, tenemos que el globo comienza a ascender, pero va a llegar a un momento en que la temperatura que tiene el globo va a ser menor a la temperatura que tiene la atmósfera circundante. Entonces, en este dado caso, el globo muy seguramente no va a llegar a ese valor de 1 kilómetro, que es el que tenemos en el eje Y, sino que va a quedarse en la mitad, es decir, que va a quedar retraído. Es decir, que si por ejemplo estamos hablando de 1000 metros, llegó hasta los 500 metros, pero no pudo subir más. ¿Por qué? Porque la temperatura que alcanzó en un dado caso es menor a la temperatura que tiene en el ambiente. Y en la columna C tenemos el tercer caso, donde nuevamente partimos de los 20 grados, pero llega un momento en que al llegar a ese kilómetro, que es el que tenemos ahí narrado en el eje Y, las temperaturas son iguales. Entonces igual, él no puede llegar a subir. Entonces podemos tener estos tres aspectos y eso lo podemos asimilar a una capa, a una parcela de aire. En la primera, la parcela de aire puede llegar a ascender. ¿Por qué? Y puede sobrepasar hasta el kilómetro, dado que la temperatura de esa parcela de aire es mayor que la temperatura que tiene los alrededores. En el segundo, el globo comienza a ascender o la parcela de aire comienza a ascender, pero llega hasta un nivel donde le permite poder llegar. No llega hasta el límite, que en este caso sería el kilómetro. Y en el tercero sí encontramos que alcanza a llegar hasta el kilómetro, pero en el kilómetro encontramos una igualdad de las temperaturas. Es decir, que en este dado caso, la temperatura de la parcela de aire es de 10 grados centígrados y la temperatura ambiente es de 10. Es decir, se homogeniza y hasta ahí va a quedar, en dado caso, la parcela de aire o el gas que de alguna manera estamos verificando. Entonces aquí tenemos una descripción de lo que hablábamos, que es lo que pasaba en cuanto a esas parcelas del aire si estaba en el escenario A, B o C. Para nosotros en contaminación del aire, para conocerlo, lo ideal es que se presente una situación A, donde finalmente esa contaminación que va a estar dentro de una parcela de aire pueda llegar a ascender hasta el kilómetro y posteriormente ese kilómetro los vientos que van a estar a esa altura de mezcla, que es la que nosotros llamamos que es la parte donde va a llegar al máximo, ya los vientos horizontales se van a llevar la capa de contaminación. En este orden de ideas, si no existiera contaminación, lo que estamos hablando es que esa parcela de aire va a ascender, llega al kilómetro y en el kilómetro los vientos que vienen horizontalmente se los llevan, los distribuyen. Para contaminación del aire, pues para nosotros es importante. ¿Por qué? Porque finalmente esa contaminación que va a estar contenida en esa parcela de aire va a ascender y al llegar a esta capa o altura de mezcla, los vientos que vienen de manera horizontal se los van a llevar. Y básicamente lo que va a hacer es que primero o los va a poder diluir, que es lo que necesitamos, o dos, se los va a llevar a otros lugares donde va a afectar a otra población. Entonces ahí tenemos, digamos, esa consideración importante. Y es aquí donde nosotros hablamos de tres características de la atmósfera. Que sea una atmósfera estable, una atmósfera inestable o una atmósfera neutral. Para ello, vamos a ver el siguiente ejemplo que de alguna manera nos lo muestra de una mejor manera. Cuando hablamos de una condición estable, es de alguna manera, por ejemplo, que tenemos un carrito como está definido en esta parte de valle, se le da un impulso, pero al final él va a ir de alguna manera rotando hasta que la energía se acaba y al final se queda quieto. Eso es lo que nosotros llamaríamos de una forma una atmósfera estable, la cual va a estar de alguna manera quieta, es decir, que no se va a mover. Esto sería representativo al globo en la columna C, donde miramos que al final, después de un momento, se homogenizaba y se quedaba quieto, ¿ok?
Ahora tenemos las condiciones neutrales. Esta condición neutral hace referencia a la condición del globito que era la B, ¿ok? Y en la B, ¿qué sucedía? Aquí tenemos que finalmente hay un impulso por tanto del vehículo, pero el vehículo en un momento se va a quedar quieto, es decir, tiene la forma de poder llegar hasta un punto, pero finalmente no puede avanzar más. Entonces, si se acuerdan lo que yo les decía en la columna B del globito, el globito comienza a subir, pero llega un momento en que la temperatura externa hace de alguna manera que no pueda subir más. En ese caso, que no pudiera subir hasta los 1000 metros o hasta el kilómetro. Y eso hace esa representación y es una atmósfera en condiciones neutrales. Y cuando hablamos de una condición inestable, es que finalmente este vehículo, si se dan cuenta, por más de que yo lo hago de alguna manera, lo empujo, él va a seguir y va a seguir moviéndose. Esto haría referencia a la condición que miramos en el globito cuando era la que él iba subiendo, 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 y podía subir porque siempre la temperatura que tenía el globito o la parcela de aire era mayor comparado con la temperatura que tenían los alrededores. Entonces, esto hace o define las características de una atmósfera que sea estable, sea inestable o sea neutral. En contaminación del aire, lo que nosotros necesitamos es que siempre la atmósfera sea inestable, es decir, que esté en movimiento. Porque si nosotros tenemos una atmósfera estable, esa parcela de aire va a tener los contaminantes y las personas que están ahí se lo van a respirar. Y ahí es donde se presentará el evento de contaminación, que es el que a nosotros nos llama y tenemos que tener en cuenta si las concentraciones son altas. Y ahí es donde se activa todo lo que vimos anteriormente en la parte de legislación, que era lo de alerta de emergencia. Si se acuerdan muy bien de prevención, alerta de emergencia, esos son los estados que van a estar de alguna manera vinculados con ese contexto. Entonces aquí viene la descripción de lo que teníamos anteriormente. Y aquí entonces viene la condición general que nosotros tenemos cuando se presenta un proceso de contaminación atmosférica bajo un contexto vertical y lo que nosotros llamamos las inversiones térmicas. Entonces, ¿qué pasa? Al lado izquierdo tenemos la atmósfera normal, que es sin inversión. Entonces, ¿qué pasa? Aquí de alguna manera llega la radiación solar, la superficie se calienta y esa superficie que se calienta hace que la parcela de aire que está ahí se caliente y vaya ascendiendo. Ahí no tenemos ningún problema. Pero cuando hablamos de una inversión térmica, resulta que llega y esa superficie que de alguna manera le estaba llegando la radiación solar se calentó y liberó todo el calor. ¿Y qué es lo que nos queda en la superficie? Una superficie fría. Entonces, ¿qué pasa? Que en el nivel normal de la atmósfera vamos a tener que en la parte baja tenemos una atmósfera o tenemos una parcela de aire frío y encima de la parcela de aire frío tenemos una parcela de aire caliente. Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros emitimos contaminantes, los contaminantes van a empezar a ascender y ascienden por la capa de aire frío porque el aire frío que está en los alrededores tiene menor temperatura y el aire caliente que está saliendo de los gases tiene mayor temperatura. Pero llega hasta un momento en el cual la temperatura del gas o de esa parcela de aire va a ser similar a la que está encima, por lo tanto no lo deja pasar. Entonces se presenta un entrampamiento. Esto es el fenómeno que se presenta de inversión térmica. La inversión térmica es natural en la naturaleza. Lo que pasa es que nosotros la hemos alterado. ¿Por qué? En las ciudades, lo que yo le narraba, en las horas del día llega la radiación, se calienta y asciende el aire caliente. Listo. En el día no hay tanto ese problema. Pero ya cuando llegan horas de la noche, como se liberó toda esa cantidad de aire caliente, solamente me queda una superficie fría. Y como en la noche no tengo sol que me caliente la superficie, lo que me va a quedar más próximo a la superficie por temperatura va a ser una zona fría. Donde naturalmente, si ustedes se acuerdan que yo les decía, a medida que ustedes van así ascendiendo, van a tener que la atmósfera se va enfriando. Entonces, si fuese así, tendríamos que es cálido, un poco menos cálido, frío, más frío, súper frío, por decirlo así. Ese es el contexto natural de la atmósfera en un perfil horizontal, un perfil vertical. Pero ahora con esta situación que se nos presentó y que no tenemos radiación solar, ¿qué pasa? La primera capa de la atmósfera es fría. Entonces, digamos lo que fuera de unos 100 a 200 metros. Entonces, esa capa fría, si tuviéramos las condiciones normales, no debería ser fría. Debería ser cálida para que de alguna manera los gases pudieran ir ascendiendo.
y finalmente siguieran ascendiendo y pudiera ir perdiendo energía y al final pudiera superar esa capa que mirábamos de 1 kilómetro y al superar ese kilómetro perfectamente pudiera terminar ascendiendo sin ningún problema. Entonces aquí estamos hablando que tal vez en la capa de 1 kilómetro tenemos que al principio hay una capa fría y encima hay una capa cálida. Entonces, ¿qué pasa? Esa capa fría hace de alguna manera que los gases puedan subir sin ningún problema, pero llega a la capa cálida y quedan tapados. Entonces no se pueden mover. Ese es otro de los problemas que tenemos en la parte de la contaminación del aire. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos dos fenómenos que van a estar vinculados. El primero es que finalmente haya una inversión. Y en esta inversión vamos a tener que entonces en esa capa de la atmósfera va a quedar de alguna manera retenido todo ello. Y lo que hablábamos anteriormente, que haya una estabilidad o inestabilidad. Si ustedes le suman que esa capa que tiene ahí de inversión y hay una estabilidad, significa que dentro de ese contexto, de esa parcela de aire, no va a haber movimiento. Por lo tanto, las personas van a estar respirando más de ese aire contaminado y a ese aire contaminado les va a hacer daño. Y para que de alguna manera haya un rompimiento de esta parcela es donde nosotros estamos hablando que más o menos a mitad del día ya hay una buena radiación solar y al tener esa buena radiación se rompe esa capa fría que estaba ahí porque se homogeniza de alguna manera la atmósfera y ya comienzan nuevamente a tener que voy a tener cálido, un poquitico menos cálido y después va a estar frío. Pero esto se da más o menos a mitad del día. Y a eso entonces vamos a decirle que es un fenómeno que es natural, pero nosotros lo hemos alterado y sobre todo en las grandes urbes donde hay más cemento. Si hay más cemento, ya sabe, el cemento se calienta más rápido, bota la energía más rápido y en horas de la noche, ¿qué va a hacer? Esa superficie que va a quedar anexa al piso va a ser fría. A diferencia que estuviéramos en una zona donde de alguna manera es, por ejemplo, rural, donde finalmente sí, en el día se calentó, pero en la noche él está soltando parte de ese calor, por eso es que es mucho más fresco. Y eso va a ser uno de los condicionantes importantes para la presencia o no de un episodio de contaminación atmosférica. Entonces, resumiendo, importante es, primero, el movimiento que puede tener horizontal el viento para, por ejemplo, presentarse una dispersión de una masa de aire está dado primero por el número de accidentes geográficos, que sea que el terreno sea plano. Segundo, que haya un valle o una montaña. Tercero, que pueda existir un acercamiento, es decir, que haya agua y tierra. Y el tercero, que haya una isla de calor, que es lo que hablamos anteriormente. Y después pensar básicamente que esa parcela de aire también puede moverse de una manera vertical, pero que para que pueda moverse verticalmente en mejores condiciones, debe encontrar lo que naturalmente nosotros evidenciamos, que es que la superficie más pegada a la Tierra es una superficie cálida y que a medida que vamos subiendo, pues se va enfriando. En una inversión térmica, la inversión térmica cambia las características y hace que en vez de que haya una superficie cálida y después se vaya enfriando, tengamos a la inversa, donde tenemos una superficie fría y después una superficie cálida. Ahora, si se emite un contaminante, el contaminante va a ascender, pero va a llegar hasta la parte de la capa cálida y no va a poder subir. Y para que se rompa esto, estamos hablando que hasta mitad del día se puede romper esta capa de inversión térmica y así podemos lograr que finalmente se rompa la capa de inversión térmica y al final haya mejores condiciones y se elimine ese fenómeno de contaminación atmosférica en el momento. ¿Ok? Entonces es importante, esto es un conocimiento básico para que se puedan interpretar y sepan qué es lo que pasa, sepan por qué de alguna manera se presenta precisamente esas capas de inversión térmica donde está la contaminación y de alguna manera cómo es el movimiento de los vientos, porque acuérdense, los movimientos, si hay un buen movimiento del viento, de alguna manera que permita de alguna forma que se pueda disipar esa contaminación, y eso de alguna manera nos ayuda a que un fenómeno de contaminación atmosférica se pueda disminuir. Pero si en este dado caso no hay un buen movimiento del viento, hablamos de condiciones de estabilidad, el viento va a quedar ahí estable, no va a tener una muy buena velocidad y entonces las personas se van a exponer a una mayor concentración de los contaminantes del aire, que es la siguiente unidad que vamos a ver dentro de este módulo de calidad del aire y cambio climático. Espero que esto haya sido de su conocimiento, que hayan podido entender toda esta dinámica que es importante, que muchas veces nosotros como ingenieros o personas que estamos desempeñando en inspección, vigilancia y control no lo manejamos en su contexto, pero que es importante para poder determinar
y asimismo poder entender esta dinámica que se puede presentar en diferentes lugares y que tengan en cuenta la topografía y, en un dado caso, las condiciones térmicas, hace de alguna manera que haya una mayor o una menor duración de los episodios de contaminación atmosférica, dado que está regulado por las condiciones meteorológicas. Muchas gracias por su atención.